Pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que renueve nuestros corazones, renueve nuestros pensamientos, renueve nuestra vida, renueve nuestra forma de contemplarte, de seguirte. Pedimos que nos enseñes a vivir como viviste tú, que nos enseñes a amar como nos amaste tú, que nos enseñes a ver la vida como la viste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, la semana pasada hablamos un poco de la experiencia de Pentecostés, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de cómo el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, ¿no? Estamos por ahí en la página 40 la semana pasada y hablamos de este envío del Espíritu Santo, hablamos un poco de la presencia del Espíritu Santo en toda la historia de la salvación, pero en este momento preciso del Pentecostés analizamos un poquito cómo el Espíritu Santo se manifestó a la iglesia, ¿no? Humanamente los discípulos estaban completamente destruidos, ¿no? O sea, humanamente no se entiende cómo ellos salieron del temor a salir de esa situación. Ellos no hubieran podido salir sin la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y es ahí donde nace la iglesia propiamente, ¿no? Obviamente donde se manifiesta propiamente el caminar ya de la iglesia, ¿no? Es ahí en ese momento de Pentecostés. Ciertamente la iglesia, unos autores dicen que la iglesia en realidad estaba desde la eternidad, ¿no? Desde el designio salvífico del Padre, de convocar, de salvar. O sea, la iglesia ya estaba en el mismo deseo y querer de Dios, ¿no? Pero es aquí en Pentecostés donde Dios derrama su Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y se forma ya la primera comunidad. Propiamente ya se forma la primera comunidad. Al inicio, como todo proceso de madurez, la iglesia también en un principio no la conocemos. Si nosotros pudiéramos viajar al tiempo y volver a ese momento de la iglesia, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas de las que ahorita nosotros vivimos como iglesia completamente no estarían. El cristianismo nace en un ambiente de judíos, ¿no? En un ambiente judío. Al inicio, después incluso de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles todavía no tienen claro de cómo se van a organizar. No había templos, lo único que había eran las sinagogas, entonces comienzan a ir ellos a la sinagoga, y pues dicen, pues hay que seguir haciendo lo que hacíamos, ¿no? O sea, viviendo pues la religión judía, ¿no? O sea, siendo judíos. Pero al principio todos los cristianos provenían del judaísmo, ¿no? Se da la primera persecución de los cristianos y los cristianos tienen que salir. De hecho, lo hemos escuchado casi en las primeras lecturas después de la Semana Santa, en el tiempo de Pascua. Escuchamos en Hechos de los Apóstoles que los cristianos los empiezan a perseguir, o sea, los mismos judíos los empiezan a perseguir. La primera persecución que se da al cristianismo se da en este tiempo y fueron de parte de los judíos. Entonces, al principio no había una distinción de que si yo soy cristiano, si yo soy judío. Había pues la idea o sea, la fe en Jesús estaba, pero no había una distinción tan fuerte de si yo soy cristiano, si yo soy judío, o sea, porque todos provenían del judaísmo. Esta experiencia, fíjense, de expansión hace captar a los apóstoles que el cristianismo, fíjense, los evangelios fueron escritos mucho después de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero si ustedes se recuerdan, en el texto donde Jesús dice a la mujer sirofenicia, donde ella le pide que sane a una hija porque está poseída por un demonio, y Jesús le dice, hey, no es conveniente que el pan que es para los hijos, dárselo a los perros, ¿no? No sé si se acuerdan que comentamos ese evangelio, ¿no? O sea, ustedes se ponen a pensar, probablemente fueron palabras de Jesús, probablemente sí, pero como los evangelios fueron escritos 30, 40 o 60 años después de que Jesús vivió,
fue dirigido este evangelio a una comunidad de judíos. Entonces, los judio-cristianos se empiezan a dar cuenta pues que la fe también está llamada, o los destinatarios de la fe son también todos fuera del contexto judío, ¿no? Entonces se empieza a dar esta conciencia de que la salvación en realidad es para todos. En realidad Jesús no solamente vino por los judíos, en realidad empieza a generar esta idea de la universalidad de la salvación, es decir, la salvación para todos, ¿no? Entonces se empieza a dar esta conciencia. Incluso, fíjense, el apóstol Pablo, que era un judío de los ortodoxos, su predicación fue dirigida a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ¿no? Pues él se nombra así como el apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces empieza él a predicar fuera del contexto judío, fuera del pueblo judío, ¿no? Del pueblo Israel, y se dan cuenta que Dios actúa fuertemente en ellos, y que incluso hasta en aquellos que no pertenecían o no venían del judaísmo, el Espíritu Santo empieza a actuar, y empiezan ellos a imponer manos, y empiezan a designar presbíteros, y empiezan a organizar la iglesia. De hecho, todos, si ustedes ponen atención en todas estas lecturas de estos días, empieza a verse cómo se empieza a organizar la iglesia, ¿no? Y empiezan a elegir a Matías, y luego empiezan a elegir diáconos, y luego se dan cuenta que hay que enviar a unos apóstoles. La lectura de hoy trató de eso. De que hay que enviar a unos apóstoles también, como Pedro y como Pablo y Bernabé. O sea, la iglesia se empieza a organizar, ¿no? Incluso el mismo Pablo tiene la conciencia de que la salvación es para todos. Fíjense, él era judío, él era muy celoso. Fíjense su concepción, cómo cambió la concepción de Pablo. Él sabía que Dios solamente actuaba dentro del pueblo judío, ¿no? Dentro del pueblo de Israel, ¿no? Pero él se da cuenta, ya una vez converso al cristianismo, se da cuenta que la salvación en realidad no solamente va dirigida al pueblo judío, sino todo hombre es destinatario de la salvación de Cristo, y que todo hombre es capaz de conocer a Cristo y responder a Cristo, incluso aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ¿no? Y de hecho la lectura de hoy pues habla de esto, de esta realidad. Ahora dice el pueblo de Israel para salvar a todos los demás pueblos. Ahora escogí a este grupo de judíos para a partir de ellos salvar a todos. Es decir, elige en un primer momento a estos apóstoles, a estos primeros discípulos de Jesús, que eran judíos, pero en realidad con la intención de Jesús no solamente de salvar al pueblo judío, sino esto que hablamos de la salvación para todos, ¿no? Formando un solo rebaño bajo un solo pastor. Dios tiene paciencia y respeta este proceso evolutivo humano. Es decir, todos los hombres están llamados a conocer a Cristo. Y en realidad todo ser humano está llamado a conocer a Cristo. O lo vamos a conocer en esta vida, y si no lo conocemos en esta vida porque no nos predicaron o no conocimos el Evangelio, lo vamos a conocer en la vida eterna, ¿no? Y Dios tiene paciencia y respeta también el proceso de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita vivimos en un tiempo a la vez de descristianización, pero al mismo tiempo también de ciertos cambios en la iglesia. Por ejemplo, en Europa, pues el cristianismo a menos, ¿no? Pero empieza a haber otra vez ciertos resurgimientos del cristianismo. Por ejemplo, en Inglaterra estaba viendo una noticia de todos los bautismos que hubo ahora en el sábado de gloria, ¿no? O sea, en Francia, donde la mayoría de la gente ya no profesa la fe, hubo 300, 400 bautismos, ¿no? En toda Francia, ¿no? O sea, y la mayoría de gente adulta. O sea, cómo el Espíritu Santo pasó por una oleada, pues, como de disminución, no de la fe, sino de la participación de la gente en la fe cristiana. Sin embargo, empieza a haber ciertos como rebrotes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra también es curioso que la iglesia anglicana en este país, que es la religión oficial,
comienza a disminuir. O sea, está muy menguada ya. Porque está muy unida al poder, entonces perdió mucha credibilidad. Pero curiosamente, aunque todavía los católicos no son mayoría ya, comienzan a hacer lentamente, aumentar el número de fe al catolicismo más que al anglicanismo. O sea, es un dato curioso. De hecho, muchos obispos y sacerdotes de la religión anglicana se han pasado al catolicismo, ¿no? Comunidades religiosas, obviamente ya muy menguadas, muy disminuidas, pero con el Papa Benedicto XVI hubo también mucha gente que se adherió a la fe católica. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, allí donde vive una tía, hay un sacerdote que está casado. Él proviene de la iglesia anglicana, ¿no? O sea, él en un proceso de conversión se da cuenta que la fe plena y completa permanece en la fe católica. Entonces, él hace un proceso pues de acercamiento hacia la iglesia católica, siendo el anglicano, se convierte al catolicismo y obviamente ejerce su ministerio, es sacerdote, y pues la gente sabe que está casado. Pero como viene de este proceso donde él era casado allá en la iglesia anglicana, entonces el obispo, y obviamente con ciertos permisos y autorización del Papa, está ejerciendo su ministerio, pues, ¿no? Nosotros sabemos que en la iglesia católica, en ciertos lugares de la iglesia católica, los sacerdotes se casan. En Egipto, por ejemplo, Ucrania, donde está el país en guerra, en ciertos lugares de Europa del Este, por ejemplo acá en Albania, en esta parte del sur de los Países Bajos o pobres de Europa también, ahí el catolicismo gay se permite los sacerdotes, por ejemplo. ¿Es válido? Sí. ¿Y por qué siendo católicos tenemos dos vertientes, por decir? En este punto porque no es dogma de fe, no es una verdad que sea universal para todos, ¿no? La iglesia en diferentes contextos, en diferentes ambientes, para nosotros sí, ahorita que nos dijeran, los padres se van a casar, o sea, pues sería un conflicto grande, ¿no? Pero para ellos no, porque ellos todo el tiempo han vivido en ese ambiente, en esa cultura. Entonces, de hecho hay sacerdotes célibes, o sea, sacerdotes que no se casan, pero es parte pues de la iglesia, pues de la misma tradición de la iglesia. Aunque para nosotros, lo que es la iglesia católica de Occidente, que es Europa, América, pues está la norma pues del celibato, y todo aquel que quiera acceder al sacerdocio tiene que ser llamado también a la vida del celibato, que es esta vida donde nos casamos para servir plena y completamente al pueblo de Dios, ¿no? La iglesia, todos en su sabiduría, por ejemplo, los obispos de aquellos lados, de hecho le dicen sobre todo cuando había intenciones de querer quitar el celibato, es decir, no, que los padres se casen y que bueno, otra vez. Estos obispos de estas iglesias que están en comunión con la iglesia católica, ellos decían, no, es una riqueza lo que tiene la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es un regalo, es un sacerdote que está completamente dedicado a la iglesia, totalmente, es un regalo de Dios, y no lo descuiden. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares, en Francia, por ejemplo, los obispos le han solicitado al Papa, porque ahí no hay sacerdotes, es decir, por ejemplo, Jorge, que aquí ya no haya sacerdotes, y que Jorge es aquí entregado a la iglesia. ¿Quién celebra la iglesia? No hay quien celebra la Eucaristía. Y algunos obispos le han solicitado al Papa, sobre todo al Papa Francisco, de por qué no ordenar hombres casados, ¿no? para que haya la Eucaristía. Otros obispos han dicho que no es la solución y que y hay cierto debate. Pero si un día volviera a la iglesia eso, pues tampoco sería algo que esté fuera de la tradición de la iglesia, es decir, de lo que la iglesia cree, porque pues es que si lo vemos desde la historia, San Pedro era casado, ¿no? Entonces no entiendo en dónde fue donde la iglesia dijo no. Hay un momento por ahí en el 334, en el concilio de Elvira se llama para definir esta parte donde decidieron que los sacerdotes tenían que ser célibes. Ciertamente no en todas las regiones se aplicó, por ejemplo en la iglesia que es católica y que es de Egipto, por ejemplo. En Egipto está también la iglesia católica, ellos también no se casan.
Después viene una división de la iglesia que es en el 1050, que es la división de la iglesia de Oriente con Occidente. Incluso no sé si vieron un video que nos mandó el Señor al grupo básico, donde el sábado santo se enciende el fuego, se enciende el fuego, ¿no? O sea, este milagro que sucede es la iglesia copta, se le llama esto, son cristianos, pero que ellos no están en plena comunión con el Papa, ellos no obedecen al Papa, cuando se divide la iglesia católica en el año 1050, o sea 500 años antes de Lutero, la primera división que se dio, este patriarca de ahí, de Jerusalén, se quedó ahí en Jerusalén, pero ya no quedó en comunión pleno con el obispo de Roma, entonces con ellos no hay una plena comunión. Obviamente sí tienen sacramentos, sí están en comunión, y ellos también, ellos por ejemplo, sus sacerdotes son casados, ¿no? Porque ellos se quedaron también con esa idea, con esa idea. Y cuando viene la separación de la iglesia, de Oriente y Occidente, la iglesia de Roma, de Europa, todo lo que es Europa, y luego después sería América, que es ahora donde nosotros estamos, se le nombra a la iglesia católica de Occidente, ¿no? Entonces se da esta primera división, y es cuando ya, por ejemplo, también se dio lo que es Rusia, el patriarca ruso. Él ve al Papa como otro apóstol, pero no lo ve a él como la cabeza de la iglesia. Y ellos también ahí, la mayoría de sus sacerdotes también hay muchos sacerdotes célibes, pero también hay muchos sacerdotes que se casan ahí con ellos, ¿no? Pero esto del celibato en unas partes de la iglesia y en otras partes no, pues es parte de la misma tradición, precisamente porque no es un dogma de fe, es decir, no es una verdad que tenga que ser más bien que tenga que ser creída y aceptada por toda la iglesia, ¿no? O sea, que los sacerdotes tengan que ser célibes, es decir, no es un dogma de fe, como decir la Virgen María es virgen, por ejemplo, ¿no? Es madre de Dios, eso sí es un dogma de fe, y eso sí lo creemos todos. Esta parte del celibato, de que los sacerdotes se casen o no, es más cuestión disciplinar, se le llama, es más bien cuestión de costumbres, que en algún momento puede ser modificado, probablemente sí, probablemente no, precisamente porque la iglesia también ha visto la riqueza del celibato. A ejemplo de Jesús, que Jesús fue célibe. De repente de estas series de Netflix dicen que se casó con María Magdalena, y que no sé qué, y todo esto, tuvo una hija, y que el Santo Grial, y que el Código da Vinci, que estas cosas. Que si le mueve acá, que si le mueve allá. Exactamente. Entonces, pero esto es pura fantasía. En realidad nuestro Señor Jesucristo fue célibe. De hecho, padre, San Pablo lo recomienda. Sí. San Pablo lo Sí. recomienda que no se casa. Yo por eso soy bien obediente. También. Dijo San Pablo y yo sigo a San Pablo. Sí. Es que, platicando con mi esposo acerca de eso, padre, un sacerdote célibe está al 100, ¿no? Al 100, 24/7. Si estuviera casado, estuviera al 50. Entonces ahí sí ya no, está en su hijo enfermo, que se está muriendo otro, Es o te va a que salir. dicen que sí es eso, o sea, es que están entregados al 100%. Y si estuviera casado, pues ya sería como más responsabilidad de la pareja. Entre la esposa, la cosa. Bueno, entre lo ideal sí sería, pero también sabemos de muchas historias de muchos sacerdotes que pues... Sí, también es una No, realidad. pero sí, padre, no sabe la riqueza que es estar en casa. Jorge lo entendió tarde. No, es un llamado. Todo te llegará a tu tiempo. Y es un llamado y es un regalo de Dios. No todos estamos llamados al celibato. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar también. O sea, es como tú tienes que custodiar tu matrimonio, tienes que cuidar tu matrimonio. Yo también tengo que custodiar este regalo que Dios me ha dado. No solamente por bien mío, sino por bien de toda la iglesia. Entonces, es un llamado, es un don y es un regalo. Si hay cierto, porque sí ha habido parejas que han tenido hijos o padres que Dejan que el han dejado sacerdocio que y... se casan y esto, ¿no? Es un misterio también, pero es un llamado, o sea, es un llamado bonito, o sea, en realidad quien vive su ministerio, su sacerdocio, su celibato, como Dios manda, pues es un regalo y es un tesoro
tesoro grandísimo, ¿no? No, y para nosotros como iglesia, padre, creo que sí fuera muy diferente. Sí. Porque si hay un cierto respeto, cariño, Sí. o se valora pues el hecho de que ustedes se guarden. Sí. Pues sí, porque hemos crecido en esa tradición, pero por ejemplo los que tienen, como dicen, los que tienen allá sus esposas, que son permitidos, también a lo mejor lo verían diferente de este lado. Pero, No creo, porque pero aún así así, son los pastores. pero aún así, de todos modos, incluso dentro de la iglesia católica, los fieles valoran mucho Sí. allá Sí. a los que están célibes. De hecho, Eso es una admiración. los confesores, por ejemplo, los confesores tienen que ser célibes. Por ejemplo, el sacramento de la confesión, en estos lugares de la iglesia católica donde los sacerdotes se casan, restringen ciertas cosas. Por ejemplo, el sacramento de la confesión se lo restringen solamente a los que son célibes. También, por ejemplo, el obispo en estos lugares también tiene que ser célibe. Solamente un sacerdote que está casado, no, si lo eligieran como obispo, no puede ejercer. No, o sea, El obispo no. ellos también eligen a los que son célibes, ¿no? Entonces, el celibato es un regalo, es un tesoro. De repente se dice, no, es que si los padres se casaran, dejaría de haber padres pedastas. Si Sí. los padres se casaran, pero la verdad es que no es cierto, el celibato no es lo que causa ese tipo de cosas, son enfermedades que la gente trae. La mayoría de los padres que han cometido este tipo de cosas fueron personas que fueron abusadas regularmente de ese tipo de situaciones, ¿no? Esa es una tontería. ¿Cuántos hombres Sí. casados han Yo casado también, con su esposa y en la exactamente, red de su Exactamente. Por ejemplo, en Oaxaca, no sé si sabemos ahí en la tele, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde de hecho les autorizaron, ¿no? muchos, Porque de repente, por la escasez. por ejemplo, en el Amazonas, en la Amazonía, esa era la intención también, de que se casaran. Porque en la Amazonía, por ejemplo, yo tenía un compañero que era de ahí, de esta parte del Amazonas, en Brasil, y él decía ahí que, por ejemplo, allá quien lleva la iglesia fuertemente son los laicos. No hay sacerdotes, de hecho el sacerdote va cada 6, 7 meses, y por eso ellos pedían que, pues, para ellos no les causaba conflicto en esa parte de la iglesia, no les causaba conflicto que de repente eligieran al catequista, porque el catequista ya la figura del catequista en esa parte de la iglesia tiene un papel como si fuera el sacerdote, ¿no? Pero la consagración. No, ahí ellos no consagran, o sea, era lo que pedían con el sínodo de la Amazonía, con el Papa Francisco era una petición, ¿no? Pero también estaba ahí un poquito medio turbio, porque también los alemanes querían como que se abriera esa parte también, y si se abría ahí, probablemente también en otros lugares en la iglesia. Y empezarían ciertas cosas, entonces como que la iglesia bien prudente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, me decía este amigo padre, dice, la realidad es que ahí se ordenaron por ejemplo, mencionaba un señor, la gente. De hecho, por ejemplo, en Turín, yo estuve en Turín, en el norte de Italia, y allí, por ejemplo, no hay padres, y los diáconos, hay diáconos permanentes que pueden bautizar, bendecir, casar, no pueden consagrar, no pueden confesar, no pueden ungir, pero todo lo demás lo hacían ellos. Yo le preguntaba a la gente, oye, si ordenaran padre a fulanito, la gente decía, padre, lo aceptamos. O sea, a su tanito al otro día con no, padre, lo aceptamos. O sea, la gente no le causaba conflicto, porque, por ejemplo, había un diácono que la gente lo quería bastante, más que al padre, porque era muy cercano, muy entregado. Entonces yo le preguntaba a la gente, oye, si ordenaran al diácono fulanito, sin problema, padre, decía, no. Pero le preguntaba a la esposa y dijo, no, padre, ni se les ocurra, dice. ¿Por qué? Por lo mismo, dice, padre, si así nos descuida mucho, dice. Si así llega el fin de semana, queremos salir a un lado, no, porque tengo que ir a bautizar, no, o sea, no, padre. Yo sería, dice ella, yo sería la primera que dijera. Entonces, pues sí es cierto, la verdad es que es difícil, no es tan sencillo. Sí, que ordenen a un hombre casado, no, es muy complicado. No porque sea mala la persona, y por ejemplo, no porque la gente no lo acepte, lo aceptaría, pero su esposa diría, no, hasta sus mismos hijos, sus nietos, porque era un señor ya mayor, decía, no, los nietos lo reclaman, o sea, que
queremos convivir con el abuelo. Pues aquí como laicos en nuestros apostolados también se vive mucho eso, las parejas son las primeras en quejarse del descuido del sí, sobre todo pues el día domingo. Y yo lo digo, yo agradezco entonces mi posición, porque sí, pues entiendo a las demás y que es que ya salieron deschocadas, ¿sabes? Sí, también. Y si está difícil, entonces si eso es difícil en un matrimonio, pues ahora un sacerdote que no es si quiere o si puede, es porque tiene un servicio mayor. Hebreos 5:1 en adelante dice: los hombres, los sacerdotes, son hombres escogidos entre los hombres para el servicio de los hombres, para ofrecer expiaciones por los pecados de nosotros y los ustedes de Dios. Son hombres ustedes escogidos por Dios para su servicio. Sí, No tienen por qué mezclar. y en esa parte, por ejemplo, para mí, mi responsabilidad, mi compromiso y mi salvación está en la comunidad. O sea, esa es mi salvación, ese es mi compromiso y esa es mi misión. En el caso de ustedes, pues su principal apostolado es la parroquia. En el caso de ustedes es su familia. Y la parroquia sí, podemos prestar nuestro servicio, pero alguien que descuida, por ejemplo, su familia por estar aquí, pues sí, también ella no. Entonces, hay gente que de repente ya los hijos crecieron o que les da la vida para prestar un servicio más pleno y más completo, pues lo puede hacer sin problema. Aunque a veces, padre, también los agentes de pastoral, que el cumpleaños de fulanito de tal. O sea, si tienes un compromiso y hiciste un compromiso con Dios y firmaste una cartita de responsabilidad, no puedes votar así como nada las cosas por irte a una fiesta. Yo soy fidel. Bueno, ahí Si te comprometiste y firmaste ante el altar, ante Cristo, pues cúmplelo o para otra no se pide. o decir, Y es que yo digo que no es necesario una firma, o sea, si tú te estás comprometiendo, pues Pero como catequistas a nosotros nos hacen firmar si firmamos un compromiso de todo un año, cada año, cada año. Entonces, sí, si te comprometes, bueno, yo por ejemplo voy para 36 soy catequista, un día yo no falta. Nunca falta catequesis, nunca. Porque yo firmo cada año. Nuestra Gloria dijo que sin compromiso. ¿Mande? que es entrega total, no compromiso. sí, ahí depende cada quien, o sea, pero Sí, para es el alguien, criterio de lo que para alguien que está casado y tiene su familia, su también tú compromiso, no puedes dejar tu familia por es que como Lo que pasa es que a veces se siente bien, pero yo me fijo cuando los catequistas no llegan, eran los niños para atrás, las mamás para atrás, o sea, eso no está chido tampoco. Es O sea, que, ahí también, o sea, si no pudieras, pues organízate que alguien Cubra, Una ajá. presentilla, sí, eso es el punto, o sea, que no, sí, o no sea, nada más oye, lo no dejen puedo por así. esto, ¿quién me cubre? ¿Quién me cubre? O sea, pedir el apoyo, porque se supone que para eso somos un grupo. Y en cualquier apostolado es, no puedo cubrir, bueno, busco quien cubra, pero se les hace bien fácil nomás decir, es que tengo esto. Y dices, ah, pues que yo también tengo vida. ahí como organizar más, pues la iglesia se va organizando, los grupos se van organizando y se va viendo pues de cómo se ve el servicio también, o sea, pero sí es cierto que si te comprometes con algo, pues tienes que cumplir, o decir, no puedo, o hasta aquí. Yo no puedo. Exactamente. Otro punto importante también es depende el hambre espiritual que tenga cada persona, porque yo, por ejemplo, para mí es alimento esa junta, la consagración, una del coro, entonces si yo tengo la necesidad, a veces tengo que dejar cosas que creo que son importantes, pero creo que es más importante el alimento espiritual. Porque te vas lleno, te vas pleno, bien a gusto, Definitivamente esto es algo también muy importante, pues. Pero tú, por ejemplo, en tu caso, tú traes toda tu familia aquí y eso está padre. No, viene solo, véalo. Pero hasta o sea, entonces tú no estás descuidando a tus muchachos. Sí, ellos están involucrados aquí, ¿sabes? Ellos están involucrados y eso es un privilegio muy grande. O sea, tú no tienes que decir, es que ahora no vienen mis hijos, sino que ellos están en la misma línea que tú, por ejemplo. Y eso es un gran privilegio. Por eso puedes hacer todo esto, ¿sabes? Porque si ellos no, de repente sí se
o tu mujer, no, ahí sí se complicaría bastante el asunto, ¿sabes? Pero ese es un gran regalo que tienes. Bueno, pues miren, la primera comunidad acudía a la enseñanza después de que se da esta separación entre los judíos y los cristianos, porque los expulsan de las sinagogas. Pues hagan de cuenta que los primeros cristianos no sabían ni qué hacer, o sea, pues está la Eucaristía, hay que reunirnos, hay que fraccionar el pan, ahí es donde reconocemos a Jesús y empiezan a descubrir su propia identidad. Pero en realidad, fíjense, la Eucaristía, la asamblea que nosotros tenemos en la Eucaristía, en realidad tiene que ver con algunas cosas que tenemos en la Eucaristía, tienen su origen en las asambleas de las sinagogas, por ejemplo, ¿no? El altar, el sacrificio, muchos elementos que estaban dentro del judaísmo, el cristianismo los adopta, pues, pero con un significado distinto, ya desde Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como el enviado. Vale, tengo una pequeña duda, perdón, ¿por qué dice que no había templos? En ese primer momento no había sinagogas, no había templos. Entonces, las reuniones eran en las casas. Por varias razones. La primera porque todavía no comprendían que necesitaban un lugar público, un lugar donde todos pudieran ir. Pero como eran minoría los cristianos y eran perseguidos, se empiezan a reunir en las casas. De hecho, también escondidas, ¿no? Porque pero todos los templos que había eran, por ejemplo, los templos que había en Israel eran sinagogas. Era el templo de Jerusalén, pero había lo que es la sinagoga. Lo que para nosotros sería, por ejemplo, la catedral, ¿no? El templo de Jerusalén, y las sinagogas eran como para nosotros ahorita las parroquias, ¿no? en Israel. Pero había templos, porque en realidad todas las culturas han tenido su religión. Por ejemplo, los romanos pues, tenían un montón de templos, pero dedicados al dios Zeus, por ejemplo, ¿no? Al dios, o sea, había templos. Después, cuando llega el cristianismo a Roma y se convierte el imperio al catolicismo, al cristianismo, muchos templos que eran dedicados a otras divinidades los transforman en templos cristianos. Pero ya fue hasta el 300 y algo. 312 que fue el... Y ya el mismo imperio empieza a dar terrenos a la iglesia para facilitar. Entonces no hubo templos porque hubo demasiada conversión. Como en un principio no, porque en un principio todavía no había una identidad clara del cristianismo, todavía acaban de salir del judaísmo y pues no sabían dónde reunirse, pues andamos reuniendo en la casa, pues aquí nos reunimos, pues a celebrar, a partir el pan. Y Jesús predicaba pues en el campo, O sea, poco a poco la iglesia va teniendo como agarrando su propia identidad, va desarrollando. Porque en un principio se reunían en las sinagogas, de hecho los cristianos iban a las sinagogas. O sea, una vez que Jesús resucita, incluso después de que se da el evento de Pentecostés, los cristianos siguen yendo a la sinagoga. Entonces sigue la persecución de los cristianos, entonces ellos tienen que salir de las sinagogas y dicen, pues ¿dónde nos vamos a reunir? Pues vamos en las casas, aquí, allá. O sea, era la forma de reunirse. Regularmente había personas que prestaban sus casas como para estas asambleas, ¿no? Y ahí es donde empieza también el cristianismo a pensar, a desarrollarse, empieza a surgir pues todo lo que creemos, por ejemplo, sobre la Eucaristía, ¿no? O sea, a partir del pan, o sea, todos los textos que nosotros leemos en realidad vinieron mucho después de que Jesús murió, padeció y ascendió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿sabes? Todos estos textos nacen ya mucho después, ¿no? Ya cuando las comunidades se empiezan a organizar, donde empiezan a entender, pues Jesús en la última cena fraccionó y empiezan a tomar conciencia de todos estos signos que Jesús hizo. Pero viene eso hasta mucho después. Porque Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, no recuerdo, por ahí en el otro libro que tuvimos, ahí dice la fecha cuando se redactó. Entonces, cuando se redacta Hechos de los Apóstoles, la iglesia ya estaba mucho más organizada. Y estamos hablando de no recuerdo si era en el año 90, o sea, 60, 70 años después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿no?
Entonces se redacta el Evangelio es en Lucas y Hechos de los Apóstoles, pero 60, creo que no recuerdo la fecha, pero sí, mucho más adelante. Entonces ya se ve cómo la iglesia se empieza a organizar. Por ejemplo, surge esto, lo que escuchamos el otro día, de que, porque los cristianos que provenían del judaísmo decían, no, a todos hay que circuncidarlos. Y Pablo le dice, no, ¿saben qué? No es necesario poner tantas cargas, o sea, la fe en Cristo es lo suficiente y no es necesario. O sea, la iglesia se pone de acuerdo y dice, no, sí es cierto, esto no es necesario para la salvación. Y es cuando la iglesia empieza a tener sus distinciones ya del judaísmo. La iglesia empieza pues a madurar, a agarrar su propia identidad, a entender cuál es su misión, cuál es su ser, empieza pues a desarrollarse, ¿no? De ahí viene el primer concilio de Jerusalén, donde se van a cumplir para que... Ahí fue el concilio de Jerusalén, fue la primera reunión para ponerse de acuerdo y buscar la unidad. A ver, no podemos unos creer o hacer una cosa y otros otra, o sea, después se da esto de la expansión que ya, digo, lo vamos a ver así rápidamente, pero se da la expansión del cristianismo. ¿Por qué? Porque empieza la persecución de los cristianos, incluso ya con San Pablo. San Pablo empieza a perseguir a los cristianos, entonces los cristianos, ¿qué es lo que hacen? Huir. Y al huir, pues empiezan a generar las pequeñas comunidades fuera de Jerusalén. Pues empieza a regar más. Se empieza a regar. Le salió. Exactamente, de hecho esa es la lectura que se le da, o sea, cómo Dios se valió de una persecución para expandir. Sí. O sea, que fue lo que pasó aquí en México con la persecución cristiana. En realidad lo que hicieron el gobierno, o sea, el cristianismo, el catolicismo se hizo más fuerte. Por eso ahora los enemigos de la iglesia ya no atacan a la iglesia de esa manera, porque saben que no les funciona. Es contraproducente para ellos. La forma de atacar es a través de cambiando los valores, a través de esto, o sea, de una manera más efectiva para ellos que perseguirla directamente. O sea, te pones a matar a los cristianos, en realidad resulta. Ustedes se dieron cuenta desde el Coliseo Romano, cuando hay sangre derramada por Cristo se convierte en fermento cristianismo. Y ahí es donde se da este contacto fuera del pueblo de Israel y los mismos apóstoles empiezan a evangelizar. Hay la tradición de que, por ejemplo, Santo Santiago, ¿no?, llegó a España, ¿no? O sea, Pedro y Pablo también fueron a Roma, ¿no? O sea, se expandió. Porque Pedro y Pablo eran hermanos de Cela. Ya sabía que iba a decir eso. Pedro sabía que si llegaba el cristianismo a Roma, como ahí llegaban gente de todo el mundo de ese tiempo, el cristianismo se iba, y así fue como sucedió. Ahí llegaba, en Roma vivían, no solamente romanos, ahí llegaban egipcios, ahí vivían gente del norte de Europa, o sea, ahí sabían. Entonces, lo que ellos querían era llegar el evangelio a Roma. Y cuando llega a Roma, pues es cuando se empieza a dar toda esta persecución contra los cristianos. O sea, se les empieza a perseguir porque llega el evangelio, llega la predicación a Roma, empieza la persecución. Pero al mismo tiempo se empieza a expandir. Por ejemplo, esta lectura de Felipe, el etíope, ¿no? No hay quien le predique, o sea, empieza a escuchar de Jesús y empieza pues a... Ya están bautizados, pues. Exactamente. ¿Qué es eso? El eunuco, exactamente, también. Bueno, pues nos ponemos de pie para seguir la oración. Estas bancas cada vez más chiquitas. Ya casi terminamos, ¿eh? La siguiente semana. Hay que traer ya los... Sí, para hablar del pico y ya pedir los nuevos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora mía, oh Madre mía, yo te ofrezco eternamente. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que me todo volvió mi madre.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi cuatro partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos si Dios quiere en la